Señor presidente del Banco Central Europeo, señorías, constituye para mí un gran honor dar la bienvenida hoy al Parlamento Español al presidente del Banco Central Europeo. Quiero agradecer al presidente Draghi su rápida respuesta a mi invitación en nombre de todos los grupos parlamentarios y acceder a esta sesión informativa. La visita del presidente Draghi tiene como único precedente la sesión informativa celebrada el pasado mes de noviembre en el Bundestag alemán, de la que resultó un intercambio de opiniones muy fuerte. Esta sesión se ha hecho en base a cómo se desarrolló aquella sesión en el Bundestag, que, insisto, fue un éxito. Lo hemos hecho de común acuerdo, pero debo decir que yo, como presidente, he tomado algunas decisiones, siempre decisiones de la presidencia, son controvertidas, algunos les han gustado más y a otros han gustado. Pero a mí me ha parecido que esa precedente era bueno y por lo tanto por eso tenemos esta sesión, que espero que tenga un gran resultado. Se va a celebrar de la forma habitual, con una primera intervención de Draghi, y a continuación tomarán la palabra los portavoces designados por cada grupo parlamentario, de mayor a menor, comenzando por el Grupo Socialista y finalizando con el Partido Popular. De común acuerdo, y esto sí ha sido de común acuerdo, porque hablamos en una junta de portavoces, hemos señalado que las intervenciones de cada grupo tendrán una duración de 5 minutos. Luego, los portavoces que se atengan a ello por eficiencia la propia discurso de la reunión. A continuación, el presidente Draghi contestará a lo planteado por los ponentes. Tiene la palabra el presidente del Banco Central Europeo, señor. Señor presidente, señorías, permítanme expresar mi más sincero agradecimiento por su invitación a comparecer ante esta Cámara. Como presidente del Banco Central Europeo, es un honor tener la oportunidad de analizar los grandes retos a los que se enfrenta la economía de la zona del euro y explicar las principales medidas que estamos adoptando para darles respuesta. And I'll continue in English. Y ahora continuaré en inglés, si me lo permiten. For your sake, mostly. Por ustedes prefiero continuar en inglés, por su propio bien. Tras exponer brevemente nuestra actuación, escucharé con gran interés sus opiniones sobre la economía europea, las políticas del Banco Central Europeo y sobre el futuro diseño. Espero que al final de esta sesión hayamos logrado un buen entendimiento mutuo que nos permita, en el marco de nuestros respectivos mandatos institucionales, continuar avanzando en el doble desafío de fortalecer, por una parte, nuestra unión y restablecer, por otra, un crecimiento sólido y estable. Durante los últimos años, hemos observado el profundo grado de interconexión de las economías de los países de la zona euro, lo que nos ha servido, desde luego, para recordar con claridad los importantes efectos de las políticas económicas de unos países en otros. En tanto que representantes del pueblo español democráticamente elegidos, son ustedes responsables de las políticas económicas internas. Sin embargo, en el ejercicio de dichas funciones, al igual que todos los parlamentos nacionales de la zona euro,
también influyen en el funcionamiento de nuestra Unión Económica y Monetaria en su conjunto. Tal y como señaló el presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, los parlamentos nacionales se han convertido en instituciones europeas y es por tanto importante que todos reconozcamos nuestros intereses comunes. En mi declaración introductoria de hoy quisiera centrarme en 3 aspectos puntuales: el estado de la economía, la política monetaria del BCE y la visión a largo plazo de nuestra Unión Económica y Monetaria. A continuación, estaré más que interesado en escuchar sus opiniones y responder a sus preguntas. Permítame que comience con la situación general. Tal y como saben, la economía de la zona euro está experimentando un importante ajuste. Se trata de un proceso necesario, aunque especialmente doloroso y prolongado, en aquellas áreas en las que anteriores desajustes de las políticas crearon vulnerabilidades. Concretamente, las dificultades se derivan de los grandes desequilibrios externos existentes en sectores altamente endeudados y de la falta de saneamiento de las finanzas públicas en algunos países de la zona. Sus desequilibrios externos, entre ellos España, cuyo déficit por cuenta corriente, y esto es un gran éxito, se ha reducido considerablemente desde casi el 10% del PIB en 2008 hasta aproximadamente el 1% en 2012. De acuerdo con los datos más recientes, el volumen de exportaciones de su país ha aumentado notablemente, en torno a un 20% en volumen entre el 2009 y el año pasado. Un aumento similar se observó en Portugal y en menor medida en Irlanda. Durante el mismo periodo, el peso de las exportaciones en el PIB se incrementó en unos 10 puntos porcentuales en España, Irlanda y Portugal. Las exportaciones están contribuyendo muy positivamente al crecimiento económico real. Estas economías también están experimentando un descenso de los costes laborales unitarios, lo que mejorará su competitividad y constituirá la base para el crecimiento sostenible. Pese a estas señales de mejora, el ajuste aún no está produciendo un efecto visible en la vida diaria de las personas. Por ello, la frustración de algunos sectores de la población es comprensible. Los esfuerzos de reforma tardan tiempo en mostrar todos. Sin embargo, las reformas no han de considerarse de manera aislada. Su objetivo es lograr un funcionamiento mejor y más sólido y, sí, también más justo de las economías en beneficio de todos los ciudadanos. Los países que están inmersos en estas reformas dolorosas no deberían sentir que han sido abandonados a su suerte. La creación de un futuro más estable y próspero para Europa es el objetivo que une a los países de la zona del euro. Para realizar progresos necesitamos una dirección común, cohesión entre los países y solidaridad dentro de nuestras sociedades. La dirección común consiste en sentar las bases para un crecimiento sostenible. En algunos países, esto significa reorientar los principales motores del crecimiento hacia sectores productivos. Esto también implica recuperar la competitividad mediante la contención o reducción de los costes a través de una combinación de aumento de la productividad y moderación salarial. La cohesión se expresa a través del mercado único, la moneda única y las instituciones europeas comunes, cuyo objetivo es asegurar una buena gobernanza y, en caso necesario, la asistencia y el apoyo mutuos. La solidaridad dentro de nuestras sociedades debería consistir en asegurar
que la carga no sea soportada de forma desproporcionada por determinados sectores o grupos de personas. Quisiera ahora hablarles de la política monetaria del Banco Central Europeo. Y permítanme que les hable de las medidas concretas adoptadas por el BCE en respuesta a los desafíos a los que se enfrenta la economía de la zona del euro. Existen dos elementos claves. El primero ha sido reducir nuestro tipo de interés oficial hasta el 0,75, un nivel sin precedentes en prácticamente todos los países de la zona del euro. El tipo de interés en el mercado interbancario a un día es ahora incluso inferior y está próximo a cero. El segundo elemento ha consistido en conceder a las entidades de crédito acceso ilimitado a la financiación del Banco Central mediante nuestras operaciones a corto y a largo plazo. Esta medida permitió que las entidades de crédito no tuvieran que reducir sus balances innecesariamente en un momento en el que la financiación de los mercados era inaccesible o excesivamente cara. También impidió un posible escenario deflacionista, lo que aseguró el cumplimiento del objetivo prioritario del BCE, mantener la estabilidad de precios en la zona del euro. Al mismo tiempo, nuestras medidas han aliviado las restricciones de financiación de las entidades que deciden renovar o ampliar sus préstamos a empresas o hogares. Y esto elimina un obstáculo para el crecimiento. Dado que 3/4 partes de la financiación externa de las empresas de la zona euro proceden de las entidades de crédito, necesitamos que proporcionen una oferta de crédito sólida para apoyar la inversión y la creación de empleo. Hemos proporcionado a las entidades de crédito la seguridad de que, con los activos de garantía adecuados, pueden obtener volúmenes ilimitados de liquidez del Banco Central al tipo de interés oficial. Hemos sustituido efectivamente al mercado interbancario. Cuando este mercado dejó de funcionar, nuestras medidas hicieron posible que las entidades pudieran seguir prestando. El volumen total de nuestras operaciones de financiación aumentó desde menos de 450 miles de millones de euros antes de la crisis hasta 1,2 billones en su momento álgido. También le hemos dado a los bancos la seguridad de poder confiar en nuestras operaciones de financiación durante periodos prolongados. El plazo máximo de estas operaciones aumentó de 3 meses a 3 años. De no haberse realizado las 2 operaciones de financiación a 3 años de finales de 2011 y principios de 2012, podría haberse producido una grave crisis de crédito. Con estas medidas, el Banco Central Europeo respondió de manera decisiva a las presiones de liquidez a las que se enfrentaban las entidades de la zona del euro. Aquí, en España, por ejemplo, las ayudas de liquidez que se prestan al sistema bancario representan 1/4 del PIB nacional y son unas 8 veces superiores a las concedidas antes de la crisis. Con el fin de asegurar el cumplimiento del objetivo primordial del BCE, véase salvaguardar la estabilidad de precios, fue esencial crear un entorno en el que la liquidez no fuese un obstáculo para el flujo del crédito. Sin embargo, la liquidez no es el único factor que determina la capacidad y la voluntad de las entidades de crédito para prestar a las empresas y a los hogares. Existen otros 2 factores adicionales: la disponibilidad de capital en las entidades de crédito y la percepción general del riesgo en la economía. La provisión de capital no está entre las funciones de los bancos centrales.
Corresponde a los accionistas garantizar que las entidades de crédito sean solventes y que tengan la capacidad de llevar a cabo sus actividades básicas. En los casos en los que el sector privado no tiene capacidad o disponibilidad para suministrar capital, son las autoridades fiscales, véase los gobiernos y los parlamentos, quienes han de decidir cuándo y cómo actuar. En España, las autoridades han actuado de forma proactiva, incluso en condiciones difíciles, y han emprendido un ambicioso programa de ajuste financiero con la asistencia de sus socios europeos. El programa, que avanza según lo previsto, ha eliminado de los balances de las entidades más débiles los activos problemáticos que han lastrado sus actividades. Asimismo, el programa ha recapitalizado estas entidades con nuevos fondos y ha sentado las bases para que recuperen su actividad de préstamo una vez saneadas. La percepción general del riesgo es el tercer factor determinante del crédito. Al igual que cualquier otro banco central, el BCE no puede controlar el riesgo de naturaleza microeconómica, es decir, la forma en que las entidades de crédito evalúan la posibilidad de que un prestatario no reembolse un préstamo. El riesgo microeconómico está relacionado con la situación concreta del sector en que opera una empresa o con la estructura de costes de la empresa y con su capacidad de innovar y crear valor. Las políticas estructurales, sectoriales y fiscales son las que tienen la función de facilitar la reasignación de los recursos a actividades con valor económico real. En este respecto, el BCE está contribuyendo activamente a una reducción del riesgo de naturaleza macroeconómica, estabilizando firmemente las expectativas de inflación, proporciona un ancla nominal para el conjunto de la economía. Esto es importante para todas las decisiones de solicitud y de concesión de préstamos, especialmente para la financiación de proyectos de inversión a largo plazo. Nuestra decisión del verano pasado de preparar la realización de operaciones monetarias de compra-venta, OMC, en los mercados de deuda pública, puede verse en este sentido dentro de este marco, con un vencimiento residual de hasta 3 años y están dirigidas a mantener la estabilidad de las expectativas de inflación a medio plazo, evitando una disfunción muy perjudicial de la transmisión de la política monetaria. Cuando hablo de expectativas de inflación, me refiero a ambas partes, al alza y a la baja. El BCE solo puede contemplar estas operaciones si existen problemas serios en la transmisión de la política monetaria y si hay condiciones estrictas y efectivas que estén incorporadas en un programa adecuado del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Esta condicionalidad es necesaria por 2 motivos. En primer lugar, las OMC son un mecanismo de contención contra la especulación destructiva. No son un subsidio de financiación para los gobiernos. Las OMC deben eliminar únicamente la parte del tipo de interés al que los gobiernos se financian, que corresponde a expectativas infundadas de escenarios destructivos para la zona del euro. El riesgo de redenominación. Solo podemos considerar la posibilidad de estas intervenciones si el riesgo de determinadas políticas fiscales queda firmemente excluido. Ello requiere la certeza de que los gobiernos mantendrán la disciplina fiscal y que las reformas continuas corregirán las debilidades subyacentes. Solo una condicionalidad estricta y efectiva puede generar esta seguridad. La segunda razón para esta condicionalidad es que el programa del MEDE es un catalizador para las reformas. Puede cambiar las perspectivas económicas de un país hacia un mayor crecimiento potencial, complementando los esfuerzos de la política monetaria para ofrecer respaldo a la economía. En los últimos meses hemos visto una relajación gradual de las condiciones de financiación. Las primas de riesgo de la deuda pública y privada han descendido. Los precios de las acciones se han recuperado. Las entidades de crédito han recuperado el acceso al mercado y el dinero ha vuelto a los mercados de deuda europeos.
Las medidas del BCE han desempeñado un papel esencial en esta mejora, al igual que la actuación decidida de los gobiernos, los parlamentos y el sector privado. Todos ellos han de perseverar en estos esfuerzos con confianza y el BCE, por su parte, seguirá salvaguardando la estabilidad de precios como lo ha hecho en los últimos 13 años. Quisiera ahora hablarles de la visión a largo plazo. Como saben, se entiende de forma generalizada que nuestra unión monetaria ha de complementarse con una unión financiera, una unión fiscal, una unión económica genuina y eventualmente con una mayor unión política. El proyecto más urgente, la unión financiera, está tomando forma tangible. Está previsto que el BCE sea el supervisor único de una gran parte del sector bancario de la zona del euro. Estamos preparados para comenzar los preparativos internos tan pronto como el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo alcancen un acuerdo legislativo. La propuesta para la adopción de un marco único de resolución también sigue su curso. Conjuntamente, estas dos reformas restablecerán la confianza en el sector bancario de la zona del euro. Resulta también indispensable que completemos la unión económica creando las condiciones para que cada país encuentre su lugar en la economía de mercado abierto, que es la zona del euro, y que pueda explotar sus ventajas comparativas para generar empleo y crecimiento. Este es el significado de una unión económica con buen funcionamiento, pero solo será realidad si recuperamos la competitividad en toda la zona del euro, mejoramos el funcionamiento de los mercados de productos y de trabajo e invertimos en conocimiento e innovación. La idea de contratos negociados de competitividad y crecimiento o contratos de reformas también podría ser muy útil, puesto que se centra en la adopción de medidas en ámbitos clave para la recuperación de la competitividad. También resultaría beneficiosa una revisión en profundidad de los mercados de productos y de trabajo para asegurar que sean compatibles con el funcionamiento de la unión monetaria. Permítanme que concluya mi intervención, señorías. Hemos comenzado el año con un entorno financiero más estable. Esto se ha logrado mediante los esfuerzos concertados de reformas que han sido adoptados por los gobiernos y parlamentos y las actuaciones decididas de las instituciones europeas. Como decía al principio de mi intervención, todos los parlamentos nacionales de la zona del euro influyen en el funcionamiento de nuestra unión económica y monetaria. Y España, en este sentido, desempeña un papel de primer orden en este proceso. A lo largo de la actual fase de ajuste económico, la comunicación entre las autoridades europeas y nacionales y los esfuerzos de consenso a nivel nacional tienen una importancia esencial. Esta es, de hecho, la mejor forma de salvaguardar nuestra prosperidad colectiva en el futuro. Muchas gracias por su atención y ahora estaré más que interesado en escuchar sus opiniones y responder a sus preguntas. Muchas gracias.